Buenas a todos. Tras esta pausa tan larga, después de las vacaciones, se ha hecho bastante largo. La verdad es que, bueno, todavía seguimos bajando los turrones. Vamos a volver con un vídeo. Intentaremos que sea un vídeo corto. Me habéis preguntado qué tal llevo a las susurros. Pues vamos a verlo. Porque además he hecho unas cuantas pruebas y ha salido algo bastante curioso. A ver si hay un poquito de suerte y podemos reproducirlo. Primero vamos a ver cómo está equipada. Aquí la tenemos. 49.000 de poder. Va fuertecilla. Que le he puesto set incansable y puntería. En brazos, en manos, perdón, lleva crítico, si no me equivoco. Sí. En pecho ataque y en botas velocidad. Las estadísticas. Quitamos un momento la pantalla de vídeo. 31k de vida, 4200 de ataque, 1500 de defensa, 178 de speed, 100 de critical rate, 171 de damage, 115 de resistencia y 256 de puntería. Pues ha salido así prácticamente porque no tengo mucho set incansable y el mejor que había era este. Pues digo, bueno, vamos a hacer una prueba en condiciones, ¿no? Para ver qué tal sale. Sus habilidades son bastante peculiares. Con la básica ataca una vez y tiene un 50% de debilitar, 25% por 2 turnos. Con la segunda habilidad ataca a un enemigo, se pone incremento de ataque 50%, un turno antes de atacar si el enemigo tiene más vida que este campeón. Es muy importante que este campeón vaya con una vida relativamente baja para que él sea un nuke total. Ignora defensa si el enemigo está debilitado, ¿vale? La sinergia de este personaje es muy buena. Nos hemos quejado de muchos personajes que tienen una sinergia nefasta, que parece que han tirado dados para hacer habilidades y sin ningún tipo de sentido. Pues esta está bastante bien montada. Recordad que con la principal debilita, ¿vale? Con la segunda habilidad sí está debilitado e ignora toda la defensa. Esto es muy interesante en bosses, es interesante en arena. Bueno, la verdad es que puede cambiar mucho las tornas. Solo tiene 3 turnos de CD, maxeada. La siguiente habilidad ataca a un enemigo 2 veces. Da un turno extra si el enemigo tiene defensa rota y debilitar. Esto siempre o prácticamente siempre lo tenemos en el boss. Por lo tanto, cada vez que tenga este cooldown disponible, tendrá un ataque extra. Y pega 2 veces, ¿vale? Entonces, la verdad es que el daño que se saca de esta habilidad es bastante interesante. La pasiva. Esto lo hace especialmente buena. Tiene un 10% de garantizar un turno extra cuando mete un crítico. Por eso está con el 100% de crítico. Incrementa el daño que le hace a los bosses un 20%. ¿Vale? Este personaje está pensado pues, sobre todo eso, para mazmorras y para clan boss. En clan boss, como tiene turnos repetidos, el problema que tiene es que se come los bufos. Entonces, si lo pones en un equipo que sea un equipo de baile, un equipo de contra, puede romper bastante la protección. Entonces vamos a hacer un experimento loco con un equipo, lo que sea un equipo rápido, un equipo de velocidad y de subida de turno, y con resucitar, porque nuestra amiga Whisper va a comer tierra muchísimo. Pero vamos a ver la gracia que tiene, ¿no? Maestrías. La rama ofensiva es la clásica rama llegando hasta Warmaster. Esto con este personaje es espectacular, porque es un 60% de que salte, pero cada vez que tiene un turno extra se vuelve a resetear. Por lo tanto, si repite 2-3 turnos en la misma ronda, en el mismo ataque, perdón, puede saltar 3 veces, ¿vale? Esto es especialmente bueno. Luego le ponemos rama de support con puntería, sobre todo puntería, subir barra de turno siempre que se pueda, el libro para que las estadísticas mejoren,
Le ponemos el ciclo de magia para que tenga oportunidad de que el cooldown baje. Así puedes spamear la segunda y la tercera habilidad, porque realmente esta tía va a ser una metralleta. Siempre que tenga la skill disponible habrá que lanzarla. Luego 5% de meter, bueno, eso ya lo sabemos. Y extender el bufo, porque se pone subir ataque para que tenga, si tiene repetición de ciclo, pues que pueda pegar varias veces. Muy bien, pues aquí la tenemos. Estupenda de la vida. Vale. Volvemos con el mini vídeo y nos lanzamos directamente contra el boss. No vamos a pegar ni ultra ni pesadilla, vamos a hacer la prueba en brutal, sobre todo porque bueno, los daños también van muy justos para que todos los miembros del clan se lleven cofre. Y además, pues mira, más vamos a durar si vamos a brutal. Vamos a poner a... Este es un try que he hecho antes para probar un poco a ver si era viable. Ponemos a Lily de líder para ganar más velocidad. Esto no lo haría en un try normal. En un try normal lo que quieres es tener resistencia, ¿no? Perdón, durabilidad. Subirte la defensa sobre todo. Vamos a subir velocidad. Tenemos doble res. Tenemos a Tortugo para que alargue y bueno, proteja un poco. Y Draco. Creo que en este try vamos a quitar a Draco porque realmente no queremos hacer daño. Draco va muy bien porque te mete todos los venenos. Debilita y rompe defensa, pero ya rompemos defensa y debilitamos con estos personajes. Entonces voy a hacer una prueba. Voy a meter a Obelis para que cuando tengamos la defensa rota y debilitar lo tengamos siempre arriba sin estar fijándonos si tiene el CD, si tiene el debufo o el boss, porque digamos que Susurro requiere que siempre tenga eso para que sus habilidades funcionen bien. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba, ¿vale? Primero vamos a ir manual. Hacemos que suba un poco el CD. Y vamos a ponerlo manual. Empezamos con bufo y subida. Bueno, esto realmente me da igual. Me da igual. Vamos a pegar básicos. Vamos a meter protección. Vamos a meter básico. Vale, ahora mismo ya tiene debilitar y defensa, ¿vale? Esto es lo que realmente queremos que esté siempre arriba. Vamos a esperar que los suba Obelis. Vale, 3, 2. Bueno, la cosa es que ahora siga hasta el infinito y más allá. Ataca 2 veces al enemigo. Te da un turno extra si tiene defensa rota y debilitar. En este caso lo tiene, ¿vale? Nos aseguramos un turno extra. 80-90. Tenemos otro turno. Ataca un enemigo y se sube el ataque. 146-82. Habéis visto. Las hostias que mete son bastante interesantes. Turno extra. Otro turno extra. Lo estáis viendo, ¿no? Es una metralleta. ¿Vale? Seguimos. Vamos a intentar subir esto a 4 o 5. A ver si es posible. Y lo dejamos en auto. Así vemos cómo funciona, ¿no? Realmente. Básico. 4-3 Obelis. Vale, perfecto. Subimos más bufo. 133. Los golpes son muy fuertes. Realmente se podría llamar que es una... Se podría decir que es una mini turbo. Subimos más bufo.
Esta defensa rota debilitar, vale, aseguramos turno. Seguimos pegando. Seguimos pegando, bien. Vale. Pues llegado a este punto lo dejamos en auto y vemos a ver qué tal se maneja. Importante que nunca se quede sin debilitar y sin defensa rota, ¿vale? Bueno, el auto de Vicir se pone a tirar la skill 2, la skill 3, bueno, contamos con ello. 123, un golpe. Ya os digo que este try no está pensado especialmente para hacer daño, ni mucho menos. Es ver lo absurda que puede llegar a ser las susurros cuando se pone en plan metralleta. Por lo general, de cada 2 ataques, cada 2 turnos suele lanzar. Estáis viendo que suele lanzar un ataque repetido. Ahí va otro. Este ha sido por pasiva. Son golpes bastante fuertes. Raro es ver un ataque que baje de 60k. Si la queréis usar de forma habitual, recomiendo, claro, quitarle la pechera de ataque, ponerla de defensa, por ejemplo. Bueno, esto simplemente es la fricada. 3 ataques. 3 ataques ha hecho. Esto no es nada con lo que llegué a hacer en la prueba anterior. Si por mala suerte no se ha podido repetir, voy a copiarlo, ¿vale? Voy a meter los 2 extractos de porque fueron 2 veces en un ataque a brutal también y vais a flipar. La verdad es que no tiene nombre. Vale, ahí va uno, otro, 3, 4 ataques. 4 ataques y cada uno 60% de tirar el Warmaster. Es que el daño prácticamente que le metes al boss, es verdad que el daño blanco es fuerte, pero es que le entra daño por todas partes. Ignora defensa, bien. Los de bufo siguen arriba. Dos, tres ataques. Habéis visto que la media de ataques es muy alta. Es verdad que la pasiva solo es un 10%, pero metiendo incansable salta, porque si no salta por pasiva, salta por incansable. Y si saltase a la vez, se acumula. La verdad es que es un regalazo que den esto para Amazon. Se lo ha ganado, vamos. Se lo ha merecido. Además, si os disteis de alta en Amazon y luego la baja, pillando un poquito los últimos días, pillabais la recompensa. Las 2 recompensas, no, esta es la tercera. Igual no se hubiera podido pillar. Pero súper merecido, pillarse un mes de Amazon y que te salgan estas recompensas. Luego además al final lo vas a usar. Se ha llevado un stun, ¿no? Nuestra amiga. Bueno. Regenera muy poca vida. Además el equipo que tengo no es de curas. Sí que es verdad que te puede curar mediadora, pero no es un equipo de curas. Si vas a lo mejor con un equipo rápido con boticario o si vas con cráneo, pues el sustain que tendrás será bastante mejor. Bueno, nos acercamos ya, vale, minuto 7. Yo calculo que este try puede llegar a unos 13-14 minutos más o menos. Hay que tener en cuenta que estoy jugando con un ordenador, con un portátil que no es muy rápido. Se nota que las animaciones van... Pero bueno, mientras esté en auto,
Está bastante cómodo. Pero he visto lo absurdo de Visir. Y esto que vamos en contras. Te vas a ir al pocito. Uy. Venga. Vamos, metralleta. Susurrale. Entonces. Es que de media son 200k por turno. Si no se vuelve loca. Ahí la tenéis. Ahí la tenéis. Acaba de hacer 400k por ahí. A ver el stun. Se lo va a llevar Lily, pero está protegida. Venga, a subir barra. La verdad es que nunca había planteado un equipo de velocidad de boss. Nunca me ha gustado. Siempre he sido más de hacer un baile perfecto, de pillar las velocidades, hacer contras. Pero con personajes así, la verdad es que se hace muy gracioso. Mira cuántas lleva. No lo he contado, pero no para. Es como que te quiere susurrar algo y como no termina, sigue y te cuenta un cuento entero. Pues ahí la tienes. Susurro. Venga, es Saturno. Puf. También le iría muy bien un personaje, bueno, va de cazar ni lo menciono. Le pones un... Ahí la tienes. Hala, ya está. Los demás no juegan. Con un va del cazar sería la leche, porque como la cura de va del cazar es por HOTS, es por turno, como esta tía tiene 45.000 turnos, pues es como si fuera una cura directa. Luego, esto, si os fijáis, son las maestrías de cuando está por debajo de tanto porcentaje de vida que se cure, que le roba vida al boss. Le viene muy bien porque, claro, los golpes que mete son muy fuertes, entonces se puede curar hasta la mitad de la vida, se cura muchísimo. Ya cuando la pasiva ya no funciona, pues la maestría, perdón, no funciona, pues ahí se queda, ¿no? A 50%. Minuto 10. Raro es que todavía no se haya muerto, ¿eh? O sea, tengo aquí doble res para ella y no se me muere. De bufos infinitos. Y siguen aguantando. También es verdad que Lily tiene la pasiva de 15% de absorber AOS a todo el equipo, 25% de absorber el daño si van con el velo. La pena de susurro es que el velo se lo traga. Pega demasiado muchas veces y no le dan los CDs. Este turno. 3, 4. Es bastante común ver 4. Toma. Bastante común ver 4 ataques. Porque claro, se van turnando, ¿no? La pasiva con el equipo. Revive. A ver si la puede proteger antes. Ahí está la protección. Muy bien hecho, Tortugo. Con contras, pues algún ataque más haría, pero bueno, no creo que sea su fuerte. En un equipo de velocidad las contras tampoco son muy buenas. A no ser que te alargues muchísimo los bufos, por ejemplo con desgarrador, con tortugo, ahí a lo mejor. O con doble contra. Pero no veo yo un equipo rápido con doble contra. Claro, si vas con Mártir y con Liz, pues sí. Mirad, 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 mirad.
No sé cuántas van, pero luego lo contáis. Luego lo contáis y me lo decís. Eso ha sido metralleta. Y otra vez. 2, 3, 4, 5. No juegan. Minuto 13. Llegamos a más o menos a la ronda en la que todas las áreas la matan. Esto ya os digo que con una pechera de defensa, con una pechera de HP y con líderes de defensa, por ejemplo, pues bueno, lo aguantaría bastante mejor, ¿no? Igual hasta el turno 16, 18 no moriría. Va a morir, pero es que es muy divertido verlo. Está fuertecita, ¿eh? Ahí van 200k, 150, 160, como si nada. Oh, pues para arriba. Subimos. Con doble res es bastante viable. Ahora, esto es brutal. Pesadilla no aguanta tanto. Pero bueno, poniendo ya lo que os digo, un líder de 60% de defensa, le ponemos el pecho en vez de ataque de defensa y bueno, más o menos pues aguantará. Será bastante similar. Hará menos daño en relación, pero es que el daño que mete muchas veces es por el Warmaster, entonces de blanco va a meter. Ya os digo que no he hecho la prueba porque ahora en el clan, en Nexus, estamos dividiendo el ataque en super y en pesadilla para no quitarnos cofres y la verdad es que no lo he probado, pero tengo curiosidad. Ahí va uno, otro. Pum. Si es suerte y tira al área cuando tiene bufos, bien. Pero si se pone en modo metralleta, la pobrecita se la come doblada. Ahora, por ejemplo, va bien protegida. Minuto 15. Mucho está durando este try. Uno, otro, 3, 4, 5, 6. 6 ataques. Es mucho daño lo que puede llegar a meter. 6 con un 10% de pasiva. O sea, buildeada de esta forma, realmente estamos haciendo que la pasiva sea un 50%, 60%. Mira, ¿os habéis dado cuenta de que he dado 2 extra turn? Eso es lo que os he dicho, de que la habilidad que pega 2 veces, la pasiva es por cada hit. Entonces le puede salir doble extra turno. Si encima... vamos, que le puede saltar por todas partes. No tiene límite. Casi 200k. Solo le faltaría meter venenos y sería la leche. Si fuera rollo Juliana o alguna cosa de estas. Porque pega tantísimo que sería... La sinergia de su habilidad básica es muy buena.
Pero si en vez de eso fuera un veneno de 5%, este bicho sería tier S. Pues te metería 500 venenos de una. Sería rollo Nethril. Estas sí son áreas chungas. 117, ya da igual que vaya bufada. Pero ahí están sus mamás. $180. No sé cuánto daño hará en este try, pero yo calculo que más de 12 millones ha podido hacer, ¿eh? La que más del equipo, claro, por supuesto. 2, 3, 4. Es que prácticamente son... ¿Qué es eso? Es que en cada turno están metiendo mínimo medio millón. En cada turno largo. Esta fue pasiva. Este es turno extra. Vale, en el minuto 20 yo creo que ya empieza a matar el boss. Uy, qué cerquita. Cuando se lleve a Lily de un stun, entonces ya prácticamente será un wipe. Mediador la levantará una vez, a la siguiente les matará en área y ya no habrá mucho más que hacer. Lily tampoco va con Vampire, entonces claro, esa regenera muy mal la vida. Lily para el pozo. Venga, diviértete, me queda poco ya. Uy, qué cerca está. Lo hizo. Uf.
Qué fijación ahí con Lily. Déjala tranquila, hombre. Doble res, la verdad es que se hace efectivo, ¿eh? ...123, me ha sorprendido. Protege tan bien, Lily. Lily Tortugo. Venga, en el descuento. 2, 3, 4. Oye. Tres, 4. Muchas veces 4. Pues este try con venenos hubiera sido gordo, gordo, ¿eh? Aquí había millones. Mira ahora cómo ha cambiado el target, ¿eh? Ya va todo el rato por mediadora. ¿Por qué vas a por ella? Por favor, Plarium, danos un por 3, por 4 o por 5. O por 10. Vaya.
Uf. Esto ya parece un ejecute. Pero no. Qué asco, ¿no? De doble res. Ya son stuns de 100k. Esto ya está bastante avanzado. Doble extra turno. Pues iba a ser un vídeo corto. Uy. Y ahí está. Casi 30 minutos. $50 millones sin venenos. 24.700.000. Ya ha estado comiendo suelo más que nadie. Ha estado todo el día en el suelo tirada. Ha sacado el doble de lo que ha sacado Belis. El doble. Qué pasada. Pues nada. Para que veáis. Si merece o no merece la pena la bicha. Bueno, de esto de bonus track, vamos a ver qué sale. Ahí hay un va del cazar, lo vais a ver, va del cazar en el evento. Cacota. Ojo, ojo ahí. Bueno. Vale, vale. Subirá aquí todo, claro, porque es así el juego de guay. Pero muy bien, muy rico. Bueno, qué bien, qué alegría. Ya que estamos con el vídeo y que está durando un montón, vamos a hacer unos tries así graciosos. Ya lo he hecho antes, ¿vale? Para hacer la prueba, para ver cómo de viable era. Pero así podemos ver qué tal funciona nuestra amiga Susurritos. Susurros con la pechera de ataque, ¿vale? Hay que tener en cuenta que normalmente en estas dungeons a este nivel 20, pues te interesa que dure, que no se muera rápido si no hay un res, ¿vale? Pero bueno, vamos a probar. También hay que tener en cuenta que los tiempos que ponga por run ahora no son los tiempos de móvil, es muy lento en el PC, ¿vale? Puede ser un 30% más lento mínimo por PC. Por mi PC. Para vuestro PC no. Ah, que ya está aquí Susurros. Venga. Juega sola, Ella juega sola. Ya está. Cristiano Ronaldo, le das el balón. Ya no hay balón. Venga. Mátalos todos, hija. Es tuyo, es tuyo. Es tu juego.
los he contado. Eso sí, es lento porque es un single target, pero es gracioso. Venga, ahí, muy bien. Reivindicando las habilidades con el 10% de probabilidad. Funciona también el RNG como cuando abres los fragmentos dorados. Y aquí llega nuestro amigo dragoncito. Importante que tenga eso, los dos debuffs. Venga, es tu momento. Vamos. Aquí vamos a comparar su daño con el daño de, por ejemplo, los venenos de Draco. Oh, para el pozo. Se ha muerto. Ha sido un run bastante digno. Muérete ya. Pues 1.100.000 prácticamente. Más daño que Rae con sus áreas y los ostiones que ha metido. Y casi como Draco. Draco con venenos. Estamos hablando de que no sé, al dragón le quita sobre todo por porcentaje de vida. Interesante. Bien, ¿no? Vale. Dragón, bastante bien. Vamos a probar, por ejemplo, hielo. El golem. Con este equipito. Aquí si muere por lo menos tiene aquí a su amiga mediadora. Le puede levantar. Venga, al pozo. Al pozo. Es muy buena. Claro. No es para un fast run, por supuesto. Para fast run quieres áreas y hacértelo en 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. Pero es viable. Chao. Chao. Aquí se suicida, una loca. Chao. Levantadla. Más para arriba. Qué buenísimo Tortugo. Su escudo, su pasiva, su todo es exagerado, este personaje. ¿Qué haces?
Venga, vamos. Te voy a balancear. Venga, háztelo tú. Gústate. Quedó. Vale. Está loquísima. Ahí va, le ha cortado la pasiva. Es un run largo. Igual en móvil puede ser un run de 3 minutos y medio, 4. Va, y tú te lo llevas. 3 millones. Con Draco al lado, tirando venenitos. Esta set me gusta. Pues MVP en Golem. Probamos. Aquí no estoy seguro de que pueda hacer un buen papel. Porque es verdad que puede ser metralleta, pero para que sea metralleta tiene que tener los 2 debuffs metidos. Y va con el escudo y se protege. Entonces tiene que ser cuando está con el escudo quitado y empezar a meterle metralleta. O sea que es un poco situacional. Pero bueno, todo sea por probar. Además, Draco aquí tiene debilidad. No sé por qué he metido a Draco. Para los pulls, a lo mejor. Que haga los pulls un poco rápido. Y porque pega 4 veces con el veneno. Bueno, no me convence del todo, pero ok. Venga. Venga, vamos a ver qué tal. Extra turno y pasiva. Extra turno. Se van acumulando. ¿Lo veis, no? Se han acumulado.
Extra turno y extra turno. Dos turnos sin que salte, Se hace raro. No le están saltando. Eso es bueno, porque en el boss le van a saltar. Si no se muere. Bueno, vamos a ver. El auto de la IA, ¿vale? Vamos a ver la lógica de la IA. Muy bien, empezamos bien con la IA. Venga, ahí está el extra turno. Pero claro, como no tiene defensa ruta de debilitar, pues es bastante limitado. La verdad es que... Bueno, al menos le ha puesto curación reducida. Venga, te llevas las contras. Vale. Ahora sí está con todo roto. Pero no le va a dar el turno. Sí le ha dado el turno. Extra turno. Extra turno. En el momento que tiene todo, empieza a saltar. Uf. Pues igual sí que nos lo hacemos. Tenía mis dudas, muy bien, ahí. Tirando, busca corazones. Ahí cuando está protegido. Qué inteligente eres. Pues ha caído. Y la ha matado ella. 1,5 millones. Más daño que Draco. Bueno, también es normal. La verdad es que siempre cumple. Qué rico. Pues en principio este es el vídeo. La verdad es que la valoración de Susurro es muy buena. Para ser un personaje gratis además me parece una pasada. Es muy muy buena. También podría probarla en arena, pero... Vamos a hacer un try.
Estamos en platino. No sé si está preparada para esto. Por ejemplo, te pongo por el rey. Es que quitar el rey me... Es que no. Venga, por mártir. Vale. Que tenga lo que tenga, que sea lo que tenga que ser. Ya está. Oye. Vale. Fallo. Defensor auto debilitar. No tengo. Es que no va a funcionar. Muy bien. Bueno. A lo mejor de pareja de Draco sí funcionaría bien. No está hecha para esta batalla. ¿Vas a pegarle al rey? ¿Al rey? ¿Le pegas al rey? Vamos a ver qué has hecho. Y aquí la tenemos de nuevo. Tiene que ser ella. Qué asco de pasiva. No es buena prueba. No. Necesita llevar un equipo específico. A ver, este es un equipo fácil. Vamos a hacer la gracia contra un equipo fácil, pero cambiamos un poco nuestro equipo, ¿vale? Nos quitamos... Y vamos a probar así. ¿Cuándo te van a nerfear, maldito Tormin? Qué pesado eres. Es que no puedo probarlo bien. Hombre... Defensa ruta debilitar. Venga, vamos. Te lo cargas. Vale, turno extra. Os tiene ignorando defensa. ¿Veis? Es buena, pero tiene que tener un equipo muy especial. Y no está preparada.
Pero ahora cuando sale bien el combo, cuando pega bien al personaje que tiene que pegar, hace muchísimo daño. Bueno, te salvo al final por los pelitos, Whisper, contra un equipillo así. Ojo. Ballenita. Ojo. Hacer un bonus track aquí. Bonus track. Pero vamos a hacerlo de verdad. Vamos a meter a Lili. Pam, pum. Vamos a ver cómo de top tiene a Gemón, que seguro que me revienta. Ya está. Esto es lo que mola de las arenas en las que no juegas nada y dejas y ves cómo te revientan directamente. Qué pesado con la pasiva, Tormin, por Dios. Todavía Lili no ha tenido ni un turno en... Nada, no puede. Es muy pesado. No te quiero. Me he confiado ahí, tenía que haberla matado. ¿Habéis visto eso que ha hecho? Es por una maestría que tengo que cuando congelan a un aliado tienes un porcentaje de hacer contra. Y contra el meta Tormin es buenísimo. De todas maneras, no tengo el equipo preparado para arena, porque tengo un montón de equipo inmortal, tengo un montón de maestrías con curas, es absurdo subir barra, eso no vale. Y además tengo, por ejemplo, Valkyria y Lili están para clan boss. Entonces, se están prácticamente curando siempre, nada, no vale. Pero bueno, le mete emoción. Este equipo se está llevando mucho en la meta. Vamos a darle una. Y terminamos porque este vídeo no iba a ser de arenas. Y nos metemos en arena porque somos así. Vale, esto es el asco de Tormin. Vale, mi combo guapo es este. Vale, y esto. Y ya está. Hasta ahora simplemente es que me ataquen cuando puedan. Interesante en Tormin. Esto, cuando hay alguien congelado, es un must. Le robas los bufos. Y... para casa. Te van a resucitar.
Mientras tanto, pegamos donde sea. Vale. Así no te resucita. Vale, pues tenemos un turno para acabar con ella. Congeladita, qué bien. Es bastante rápida. Así que un poquito de suerte se come el stun. No, pero está provocada. Y para cargar. Y este es el combo asqueroso de te quemo, te congelo y Tormin empieza pum, 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 pum. Pero no le ha dado tiempo a hacerlo. Entonces ahora, pues bueno, vamos a pegar a Ignatius. Bien congelado. El meta ahora de arena ha cambiado muchísimo con respecto al meta de velocidad, pero se han pasado. A Tormin no puede ser. Hay partidas que de verdad que son muy asquerosas. Es todo congelado, 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 congelado. Mira ahora lo que le está pasando a él. Congelado, congelado, congelado. Es que no te da tiempo a hacer nada. Por eso es tan importante en este meta el tema de bloquear debuffos. De hecho hay personajes que parecían useless, como el boy este, el Hanak, como se llame, que se inmola, pero como mete el bloquear debuff, pues es bueno. Caudillo, es bueno. Lily, buenísima. Está bien, de vez en cuando van cambiando personajes y así puedes probarlo todo. Pero se han pasado, ¿no? Pues nada, estas arenitas de regalo. Con este equipo bien preparado, con las maestrías en condiciones y con el equipo bien, este equipo va para top. Te puedes meter facilísimo en el top 50 sin mucha complicación y si te lo curras te metes en el top 20 del tirón. Top 10 no sé porque ahí hay que recargar muchísimo, pero vamos que sin problemas te metes donde sea. Bueno, se te ha dado también hace poco la arena. Pero bueno. Al principio de... Por cierto, a este balleno le tengo en el torneo. Al principio de reset de arenas se ven muchos estos equipos porque son para subir súper rápido. Son equipos que suben de 2 golpes. ¿Veis? Están por todas partes. Ya no se ve tanto Gemón. Bueno, cosas del meta. Vale, pues nada. Os enseño cómo va el super balleno que hemos visto en el torneo, así para las risas. Y ya está. Y ya lo dejamos aquí, que ha estado bastante bien, ¿no? Y aquí tenemos al Kraken Supremo con 90k. Está loquísimo. Y ojo que estos tampoco son pequeños, ¿eh? Que estos aquí le han dado. Pero es que esto de 90k, digamos a global, está como top 3 o así. Mira, top 4. 90k. Es absurdo. Sí, te dan una lis, pero 90k. 90k le habrán salido ya. Para llegar a 90k ha tenido que sacar 5 o 6 lis. O sea que, no sé, yo no entiendo tampoco. Pues ya estaría. Muchísimas gracias por este rato tan agradable. Ponedme en los comentarios a ver si alguno puede contar cuántos ataques ha habido en el vídeo que hemos hecho y que no se me olvide, añadiré después de esto los extractos que tengo de unos 30-40 segundos de ataques que he hecho al boss. Vais a flipar las repeticiones de ataques. Ahora lo comentamos. Un saludete, nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.